Bueno, no es una novedad que la inflación está afectando fuertemente el ingreso de los trabajadores, principalmente de los sectores más vulnerables, ¿no? Y en esta pérdida de poder adquisitivo que ya veníamos analizando, producto incluso de gestiones anteriores, se plantea qué está pasando en este momento y después incluso de la devaluación. Sin duda, y la devaluación vuelve a pegar a los sectores que menos tienen porque el traslado a precios en la Argentina es enorme y es sumamente rápido. Lo comprobamos, lo vimos luego de las elecciones PASO y la realidad es que cuando uno piensa, sobre todo como asesor financiero, que muchos te consultan y que muchos generan un ingreso bastante elevado, con muy poco dinero, esta distorsión económica genera que obviamente, si a mí me vas a pagar el 10% por el dinero que tengo, que obviamente no estoy parecido a la inflación, las personas con pocos recursos no pueden recurrir a esa ayuda para empatar, para perder menos. Lo que van a perder es la totalidad. Martín Razzani, director de Ecolatina, está conectado con nosotros para analizar este tema, ¿no?, en profundidad. Y incluso, Martín, si hablamos de un sector perjudicado, estamos hablando también de uno beneficiado. ¿Qué datos tenés vos? Buen día, ¿cómo están ustedes? Martín. Un gusto estar en pantalla. Sí, nosotros lo que hicimos fue tomar los datos del INDEC del primer semestre del año, referidos a la distribución del ingreso, y ahí nos permitió medir el grado de deterioro según los distintos segmentos de la población. Acá, como bien señalaban, el problema se concentra fundamentalmente en los sectores medios y medios bajos, que son los que están más afectados por el proceso inflacionario. Recordemos que la inflación, si bien es generalizada, va a distintas velocidades. Por ejemplo, el último dato oficial que tenemos es a agosto. En agosto la inflación acumula en el año cerca del 80%, pero la canasta alimentaria subió casi 15 puntos más que la inflación promedio, está en el orden del 94-95%, y nuestra estimación para septiembre es que esta tendencia continúa, ya que nuestro dato de inflación para septiembre es 12,4, pero con una suba de 14% en alimentos, o sea, de vuelta a alimentos por encima del promedio. Y esto es lo que ha hecho que fundamentalmente los sectores de ingresos medios y medios bajos hayan perdido en el primer semestre del año cerca del 3% de su poder adquisitivo. Una salvedad, cuando uno toma el segmento más pobre, o sea, el 10% de la población más pobre, ahí la caída es menor, es menos del 0,5%, como consecuencia, bueno, de los planes asistenciales del gobierno. Pero donde más se nota la pérdida de poder adquisitivo son los sectores medios y medios bajos, que destinan una mayor proporción de su gasto al consumo de alimentos, que son el rubro que más ha subido. Con relación a lo que me consultabas, sí, al revés, los sectores de mayores ingresos, digamos el 20% de la población con mayores ingresos, ha logrado zafar de alguna manera, es decir, no de manera espectacular, pero sí ha tenido una recuperación de 1,5 en su poder adquisitivo, fundamentalmente, bueno, porque recordemos, son sectores que tienen paritarias, que tienen la capacidad para defenderse haciendo inversiones financieras, en fin, están más protegidos respecto de la fuerza de la inflación. Martín, y esto no contempla, por supuesto, la tenencia de la compra de dólar ahorro. Alguien que compraba dólar ahorro antes, hace 2 años, hoy tiene una ganancia exorbitante, con poco dinero. Hoy un poco más, pero tiene una ganancia exorbitante. Exacto. Sí, pero de vuelta, esto es posible solo para un segmento reducido, digamos. Para los que podían ahorrar e invertir, imagínatelo. Martín, te pregunto, siempre se imagina uno una pirámide en cuanto a ingresos. ¿Hoy qué forma tiene en la Argentina? ¿Sigue teniendo una forma de pirámide o ya es una forma que sería irreconocible en la geometría?
No, en todo caso lo que podemos pensar es una pirámide, sí, me cuesta encontrar una figura geométrica, pero para no escaparle a la pregunta, sí, claramente tenemos un ensanchamiento de la base, dado que la inflación afecta fundamentalmente a la gente con menores ingresos y por esto las cifras de pobreza reflejan un aumento en la cantidad de gente que no cubre sus necesidades básicas. Y por otro lado, sí, hay una concentración del ingreso en los sectores más altos. Y lamentablemente, en la medida en que se siga manteniendo este nivel elevado de precios, de esta inflación, este proceso seguramente va a seguir dándose. Es decir, pensemos, por ejemplo, que estos son datos relativamente viejos, porque tuvimos la devolución en agosto, pero los últimos datos, perdón, los últimos datos de indexo de salarios se refieren hasta julio, y ahí tenemos que el promedio del ingreso salarial en el sector formal tiene suba de 1 o 2% contra, en lo que va del año, contra una caída de 6% en los sectores informales. O sea, claro, claramente hay dos Argentinas, ¿no? Es decir, una que sí, de alguna manera se defiende, y otra en la base que la está pasando muy mal, sobre todo, insisto, en los sectores medios y medios bajos, bueno, ya que en el último escalón ahí es donde llega la ayuda estatal. Y si hablas de clase media y nos metemos tal vez en esas profesiones, incluso con la representación de los distintos sindicatos, muchos que no están logrando cerrar paritarias. Las empresas están queriendo actualizar por debajo de la inflación, el sindicato obviamente no lo acepta porque es una situación desventajosa para los trabajadores, y hay muchos que están teniendo conflictos porque ya, digamos, ante este escenario cada vez se va incrementando más mes a mes la pérdida de poder adquisitivo. Martín, sabemos que son muy pocos los sindicatos, además, los segmentos, los rubros que lograron cerrar, igual que la inflación, 80% en lo que va del año, o habrá uno o dos que apenitas por encima de ese número. Claro, porque el programa se hace más complicado en la medida en que a todo esto se suma la caída de la actividad. Mal que mal, en el primer semestre del año, sacando el sector agropecuario, que estuvo muy afectado por la sequía, el resto de la actividad más o menos se mantuvo. Ahora los últimos indicadores muestran claramente un enfriamiento de la actividad económica. Entonces, en estas condiciones realmente es difícil manejarse porque, claro, las empresas tienen menos ingresos y en consecuencia les cuesta convalidar su base salarial. Martín, Argentina, en la historia parecería que es como esas trampas que tienen los autos, que cuando vas hacia adelante podés ascender y si querés retroceder no. Acá, en los escalones, como vos hablabas, todos van hacia abajo. Es raro el ascenso de la clase social y eso genera mucha desesperanza. La inflación es un factor que por supuesto lo viene haciendo, pero la historia argentina viene marcando esto. ¿Habrá que invertir la pirámide de alguna manera? Y cuando se habla de invertir la pirámide, de los impuestos a las grandes fortunas, muchos se desgarran las vestiduras. ¿Qué se puede hacer, Martín? Porque esta pirámide viene hace mucho tiempo arrojando gente hacia la clase media, media pobre e indigencia. Y ese lugar de la indigencia es donde es muy difícil de salir. Sí, realmente es todo un debate dentro de los economistas cuándo realmente comienza la debacle de la Argentina. Pero, digamos, para tomar un punto de referencia, si nos situamos 50 años atrás, en 1974 la desocupación, la pobreza en Argentina era del 4%, es decir, la hemos multiplicado por 10. Yo creo que desde el punto de vista de las soluciones, y claramente acá lo que se requiere es, por un lado, estabilizar los precios, es decir, terminar con estos altísimos niveles de inflación. Los estudios macroeconómicos dan que Argentina, un país como Argentina,
una tasa de inflación arriba del 7% anual, ya está empezando a tener problemas, ya no puede crecer como debería. Nosotros tenemos el doble de esa inflación por mes. Claro. Claramente la mejor forma de defender el poder adquisitivo a los sectores más vulnerables es con estabilidad de precios. Y en paralelo, un programa de crecimiento que permita realmente desarrollar todo el enorme potencial de recursos con que cuenta el país. Ahí pensaba, ¿no? Y lo hago extensivo, Robert, lo que decía uno de los futuros candidatos a presidente, donde hablaba de una ventana de tiempo muy extensa. Llegó a decir 15, 20, hasta 50 años. La pregunta es si en algún momento esto se va a poder estabilizar, porque lo que se sabe es que el 2024 el PBI de la Argentina va a caer, ni siquiera vamos a mantenerlo, sino que va a seguir descendiendo y eso sigue generando más presión hacia los problemas macroeconómicos. De alguna manera, arreglando y estabilizando la macroeconomía, hay un plazo donde se puede salir, pero hay que decirle a los que están abajo, esperen, tengan paciencia, después de, como decís vos, haber pasado del 4% al 44% de pobreza. Yo creo que Argentina es un país muy particular y que puede hasta llegar a sorprender. A ver, ya que estamos hablando de historia, yo tuve la suerte hacia fines de los 90, a principios de los 90, en pleno caos hiperinflacionario, de hacer un reportaje al profesor Dornbusch, una eminencia en materia económica, y me acuerdo que el título con que llevé esa nota en ese momento fue, según sus palabras, Argentina es un cadáver, ¿no? Él sostenía que en ese momento, en medio de la hiperinflación y con todo el desastre que era la hiper desatada en los fines de los 80 y principios de los 90, Argentina iba a tardar muchísimos años en recuperar. Sin embargo, 5 años después, cuando funcionaba el plan de convertibilidad, con esto no quiero hacer una defensa del plan de convertibilidad, yo creo que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero claramente 5 años después el panorama era completamente distinto. Es decir, yo creo que Argentina tiene condiciones como para recuperarse relativamente rápido con relación a otros países, siempre y cuando solucionemos los problemas políticos y de conducción que enfrenta el país. Está claro, Excelente. Martín, es un muy buen ejemplo para pensar, ¿no?, que se viene de cara a la próxima gestión. Te agradecemos mucho el contacto, como siempre. No, un placer. Gracias, Martín. Hasta Buenos luego. días. Buenos días para vos también.